Como datos adicionales y para concluir ya con esta clase entonces, algunas herramientas útiles también para poder medir el nivel de actividad económica podría ser algo que conocemos, lo voy a poner por acá, como el deflactor del PBI. Entonces, para calcular el deflactor del PBI, que también es una medida, de hecho, del nivel de precios que existe en la economía, ¿no? Es una medida del nivel de precios de una economía en un determinado periodo de tiempo. Yo para calcularlo solamente tengo que tomar bueno, aquí la definimos como la letra P, ¿no? De un periodo determinado. Y para calcularla solamente tengo que tomar al PBI nominal y dividirlo con el PBI real de un determinado periodo. Y de esa manera voy a estar calculando el deflactor del PBI, esta medida del nivel de precios. Y sabemos que en el año base, como va a coincidir, ¿no? Lo mencionamos hace un momento, en el año base el PBI nominal coincide con el PBI real. Entonces, en el año base vamos a saber que el deflactor del PBI va a ser 1. Entonces, quiero aclarar acá que esta construcción que hemos hecho es un número índice. Un número índice es un número que por sí solo no tiene un significado, ¿no? Pero lo que sí nos permite analizar es a lo largo del tiempo cómo se ha movido este número índice. Eso sí nos reporta información, cómo se ha movido el nivel de precios en la economía. Podemos calcularlo con el deflactor del PBI. Al calcular cómo se mueve esta medida en comparación al año base, comparándolo con el resto de años, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás. Entonces lo que nos interesa no es el deflactor en sí mismo, sino la variación del deflactor del PBI. Entonces para calcular la variación ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? El PBI, el deflactor de un año menos el deflactor del año anterior, dividido entre el deflactor del año anterior, y así tendremos la variación del deflactor del PBI, ¿no? Es decir, lo que estamos midiendo es la tasa de inflación que ha tenido, ya sea positiva o negativa, un determinado país, ¿sí? Entonces, ese es el uso que podemos darle a estas medidas, tanto de PBI nominal como de PBI real, que hemos estado realizando, ¿sí? Ahora, una medida tal vez un poco más específica acerca del nivel de precios que existe en la economía es lo que se conoce como el otro número índice, ¿no? El índice de precios de consumo. El IPC. Entonces, al igual que el deflactor del PBI, también es un número índice que nos va a permitir medir el nivel de actividad económica que existe en un determinado país, en un determinado momento del tiempo, pero a diferencia del deflactor que considera los precios, ¿no?, de los bienes y servicios finales, ¿no?, todo lo que se ha producido en el país, el índice de precios al consumo nos va a decir cómo se mueven los precios, pero solamente de lo que se ha consumido en ese país. Y nosotros sabemos que no necesariamente todo lo que se produce en un país es todo lo que se consume en un país, ¿no? Estas medidas pueden diferir. Aparte, todo lo que se consume en un país no necesariamente ha sido producido dentro de ese mismo país, ¿no? Porque sabemos que también existen importaciones, ¿no? Es decir, producciones de otros países. Entonces, para medir realmente cómo se han ido alterando, cambiando a lo largo del tiempo los precios de los bienes que consumimos exclusivamente y no necesariamente todo lo que se ha producido, sino solamente lo que mide el nivel de actividad económica de las personas, de lo que han consumido, empleamos el IPC, ¿sí? Y también podemos ver cómo ese índice se mueve a lo largo del tiempo para ver cómo se ha movido el índice de precios al consumo también, que es lo que nos interesa analizar, ¿sí? Entonces tenemos esa particularidad, ¿sí? Y finalmente algo que aclarar, ¿no?, ya para ir cerrando, es que eh, hay un término que podemos también señalar, ¿no?, que es el término de inflación pura.
¿sí? Y a este término se le conoce cuando se incrementan los niveles de precios en una economía, que eso entendemos con inflación, pero si adicionalmente todo se hace más caro, pero también los ingresos de las personas, es decir, su salario se incrementa, entonces estas personas no necesariamente van a percibir el crecimiento en los precios de los bienes que van consumiendo, ¿no? Que se producen en el mercado, como un problema, ¿no? Porque si todo se hace más caro, pero adicionalmente yo gano más y eso se mueve, ¿no? En un porcentaje similar, yo no voy a percibir realmente que las cosas se hacen más caras, ¿no? Porque paralelamente me estoy haciendo más rico. Entonces, cuando hay este incremento generalizado en el nivel de precios de los bienes, pero también de los factores, como viene siendo el del factor trabajo, es decir, el salario, cuando hay este nivel, ¿no?, de incremento generalizado de los precios, lo denominamos inflación pura, donde la inflación no sería efectivamente un verdadero problema, ¿no? También podría haber en todo caso una deflación pura, ¿no? Donde todos los precios se reducen y el nivel de actividad económica en sí entonces no tendría que variar, no se vería afectado, ¿no? Esto no generaría realmente tantas alertas en los decisores de política, porque se seguiría transando en cantidades similares. No se vería realmente alterado, ¿no? Sería diferente si los precios se incrementan, los salarios se mantienen constantes o se reducen, donde sí el nivel de producción, el nivel de consumo se vería seriamente afectado, ¿no? Y eso sí podría alterar los niveles de crecimiento de un determinado país, ¿no? Generando procesos de recesión o expansión, depende de cuál sea el caso, ¿no? En general podemos decir que la inflación preocupa porque no existe una inflación pura, ¿no? No es algo que se observe, ¿no? Por lo general los salarios no están indexados a la inflación, es decir, no se comportan de manera proporcional a lo largo del tiempo. Entonces eso genera que se afecte la renta de los individuos, ¿no?, de los consumidores, porque no van a poder hacer que los ingresos que sostengan puedan ser distribuidos de la manera más eficiente que venían haciéndolo antes, al verse con mayores restricciones en estos ingresos. Es decir, sí van a poder hacer una distribución eficiente de sus ingresos, ¿no?, si es que son individuos racionales, solamente que esos ingresos no van a darles un poder adquisitivo muy alto si es que no crecen a la par con los precios, lo cual es efectivamente lo que sucede en la realidad, ¿no? Estos salarios no están indexados a los precios, así que se suele observar que los precios suelen crecer más rápido que los salarios, por eso es que la inflación se considera un problema. Y también genera incertidumbre, ¿no? Ante la falta de una inflación pura, es decir, que son los precios de los bienes y servicios que crecen más rápido que los salarios, esto genera incertidumbre por parte de las empresas, por parte de los accionistas, ¿no?, de los inversionistas de esas empresas, porque el hecho de que todo se haga más caro, ¿no?, y que el valor de los bienes y servicios genere que las personas no puedan acceder a estos, ¿no?, y afecte tanto la oferta como la demanda en el mercado, hace que las empresas lo piensen dos veces, ¿no?, antes de empezar a invertir en un determinado país, ¿no? Empresas de otros países que vengan a invertir dentro de un país, o las mismas empresas nacionales, ¿no?, que inviertan y abran sus puertas a clientes nuevos, va a ser más difícil, ¿no?, que se genere esta inversión en el país si es que existen niveles altos, ¿no?, de inflación en la economía. Por eso se busca que esta inflación esté controlada, ¿no?, que no sea tan elevada, porque por más que las empresas ganen más con precios más altos, no va a servir de nada si es que son tan altos que nadie puede comprarlos, nadie puede pagarlos. Entonces tiene que haber un balance. Entonces la inflación pura lamentablemente es un mito, ¿no? No es algo que suceda. No hay los salarios rara vez, a menos, al menos de una manera que afecte realmente o beneficie realmente a un país. Podría ser en sectores específicos, ¿no?, determinados, que sí, algún grupo de personas tengan su salario indexado a la inflación, pero de manera agregada en un país esto no es así. Por eso es que existen estas distorsiones, tanto por el lado de la renta de los individuos como la generación de incertidumbre por parte de las empresas. Entonces tenemos eso.